El presidente panameño desmiente que el Canal de Panamá fuera una concesión de Estados Unidos. Esto lo ha dicho José Raúl Mulino. El Canal de Panamá no fue una concesión ni una dádiva que dio Estados Unidos, comentó Mulino durante un panel de discusión en Davos. El líder panameño reiteró que está rechazando integralmente todo lo dicho por el nuevo presidente Trump. Mulino explicó que las declaraciones del mandatario son falsas e hizo hincapié en que el canal interoceánico es Panamá y seguirá siendo Panamá. Señaló que las relaciones con Estados Unidos son muy amistosas, pero lo ha dejado claro. Es muy digna la actitud del mandatario panameño. El problema que tiene Panamá es que su economía depende en grandísima medida de la de Estados Unidos. Y la cantidad de instrumentos que tiene Estados Unidos para socavar la independencia, la economía panameña es formidable. Hay algo de lo que no se está hablando. Porque sí, el Canal de Panamá lo creó Estados Unidos a finales del siglo XIX, el proyecto termina justo con el comienzo del siglo XX y claro, supuso la muerte de 38.000 trabajadores. ¿Quién ha estado explotando el Canal de Panamá desde entonces durante todo el siglo XX? ¿Por qué se le devuelve a Panamá la propiedad del canal? Porque eran 100 años de uso casi privativo. Claro que pasaban barcos de muchos sitios, pero quien lo gestionaba y quien se llevaba los beneficios era Estados Unidos. 100 años. ¿Qué me estás contando? Que es una situación injusta la que se vive en el Canal de Panamá. ¿Por qué? Se cobra igual a un buque estadounidense que a uno chino. Otra cosa es que Estados Unidos tenga que transitarlo mucho, lo cual da la idea de que tú pagas mucho. Pero no hay ninguna injusticia. Pero es que además hay un hecho que se está olvidando sobre todos los demás. Y es un hecho histórico de primer orden. ¿A qué debe su existencia el Estado de Panamá? El Estado de Panamá era una parte de Colombia. Los amigos colombianos del canal esto lo conocerán perfectamente. Y Estados Unidos busca una de sus maravillosas revoluciones de colores, que ese es un término moderno, pero que esto es más viejo que el hilo negro, para conseguir que Panamá se segregue de Colombia y así, dominando la política panameña, poder hacer con Panamá lo que les dé la gana, es decir, un canal. El proyecto del Canal de Panamá es anterior a la segregación de Panamá de Colombia. Yo sugiero que alguien se lo mire un poco. Con lo cual, ojo, porque no solamente no tiene ninguna razón Donald Trump en lo que dice, sino que encima llegó hasta dividir un país, Colombia, para lograr sus objetivos, objetivos que estuvo disfrutando casi de forma privativa durante 100 años. Y cuando decimos privativa no es que solamente transitaran buques estadounidenses, no, es que el dinero se lo llevaba a Estados Unidos. Así es que Donald Trump en eso también debería bajar un poquito a la tierra, o por lo menos aprender un poco de historia, y pena, amigos panameños, pena que vuestra economía dependa tanto de la de Estados Unidos. Pena. Porque sí tienen instrumentos para forzar voluntades en Panamá. Por desgracia. Aún así, vuestro mandatario ha sido más que digno. Enhorabuena. Y nos vamos con Zelensky. Dice Zelensky que exigió que Europa asumiera el apoyo del ejército ucraniano de 1 millón de efectivos. Los países europeos, en caso de que Kiev se niegue a unirse a la OTAN, deben asumir el apoyo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, cuyo número se incrementará a 1 millón de personas. Así lo afirmó Zelensky en el Foro Económico Mundial. Si Europa dice que Ucrania no solo se defiende a sí misma, sino también los valores de Europa, es lógico, entonces apoyemos todos a este ejército. Zelensky indicó que la membresía de Ucrania en la OTAN le costaría a Europa menos que el costo de mantener su ejército. El líder del régimen de Kiev respondió con aprobación a la idea de estacionar tropas occidentales en el país. Dijo que debería haber un mínimo de 200.000 soldados extranjeros en Ucrania. Ni más ni menos. Bueno, pues la llegada al poder de Donald Trump ha generado una situación distópica en el ámbito geopolítico. Y la hemos podido comprobar hoy en la reunión del Foro de Davos y en las declaraciones de Zelensky. En esas declaraciones, Zelensky, no sé si las habéis visto, os emplazo a verlas, sigue con una matraca, que es la de que obviamente tiene Europa que mantener al ejército ucraniano,
porque el ejército ucraniano está conteniendo a Rusia de la invasión rusa de Europa. Claro, si alguien no ha visto un telediario en los 2 últimos 3 años, podría decir, bueno, es que Rusia está en Ucrania, claro, igual viene hasta Lisboa cualquier día. Si alguien ha visto un solo telediario, diría, bueno, pero si teóricamente Rusia quiere avanzar hasta Europa, ¿por qué está intentando conquistar localidad solo en el Donbass y no está por ahora entrando hasta Kiev? Como un puñal, que ya lo pudieron hacer en marzo. ¿Por qué se retiraron de Kiev en marzo de en abril de 2022, cuando Zelensky acordó aceptar las condiciones rusas? Si en teoría Rusia iba a llegar hasta Lisboa. Bueno, pues surge otra pregunta. Si Rusia va a llegar hasta Lisboa, ¿por qué Donald Trump está intentando amigarse con Rusia? Es decir, ¿por qué claramente en la actitud del mandatario estadounidense se evidencia que no hay ningún interés por parte de Rusia de esa invasión global a Europa que el ejército ucraniano tendrá que contener con la ayuda de Europa? Ridículo. Bueno, pues ese es el discurso que ha llevado a Davos. Y ya en el colmo del despropósito, 200.000, no, menos no, 200.000 soldados europeos tienen que participar de la mascarada. Rusia ya ha dicho que no a estas declaraciones, a la cantidad de veces que Zelensky ha propuesto que vayan allí soldados europeos, aunque sea como fuerzas de interposición. Va a ser que no, amigos. La OTAN no va a pisar oficialmente Ucrania. Imágenes impactantes del potente ataque ruso con un misil balístico Iskander contra la fábrica de motores Sinf en Zaporilla en el día de ayer. No voy a poner las imágenes, estamos muy bien con la plataforma, lo dejamos ahí. Pero veis aquí la parte donde se produce la explosión. Seguimos, Alberto, voy a ir rápido, si quieres me para. Esta es muy importante. Buques de guerra de la OTAN se reúnen frente a las costas de Estonia. En el mar Báltico, no lejos de las costas de Estonia, se está formando una flotilla de la Alianza del Atlántico Norte. Según publicación británica The Guardian, al puerto de Tallinn han llegado una fragata holandesa, un buque de investigación naval y también alemán. En un futuro próximo serán reabastecidos por un dragaminas francés y varios barcos más de países de la OTAN. El jefe del grupo de trabajo, el capitán Eric Cox, dijo a los periodistas que la flotilla se ampliaría a 6 o 7 buques y posiblemente más. Según él, la tarea principal de estos barcos será monitorear la situación en el mar Báltico y prevenir posibles incidentes como los recientes daños a los cables submarinos. Pero no dicen que no ha habido sabotaje. Bueno. Claro, y además dragaminas, que son los barcos óptimos seguramente para llevar a cabo los sabotajes. Y es que vemos claramente que Donald Trump tiene una agenda y todos los títeres globalitaristas tienen otra, buscando la provocación. Veremos si les sale bien. El discurso ya lo han perdido. Veremos si los hechos les dan la razón. Tremenda, Miguel, tremenda. Vamos. Bueno, seguimos, si la publicidad me lo permite. Vamos con la siguiente. Esta es muy interesante también. Ucrania está retirando equipos de la OTAN a la región de Kursk. Una unidad de élite de las Fuerzas Armadas de Ucrania también está bajo el mando de Sudja. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están retirando una gran cantidad de equipos de la OTAN a Sudja, cerca de Kursk. Esto lo dice un canal de Telegram, SHOT. Según la publicación, el movimiento a gran escala de equipos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región rusa parcialmente ocupada es registrado por el ejército de las Fuerzas Armadas rusas. Se informa que una de las unidades de élite ucranianas está siendo lanzada cerca de Sudja. La situación está mal y tienen que mover lo que sea necesario. Sí, y ya entendemos cuáles son las cartas tácticas de Zelensky. Estratégicas en este caso, que es mantener su presencia en Kursk, sea como sea, de cara a las negociaciones. No me quiero imaginar el destino de los chicos que están teniendo que ser llevados a Kursk ahora en el ejército ucraniano. Los van a eliminar a todos. Ahí Rusia no va a tener miramiento ninguno. Y la prueba tiene su lógica. Dirán, bueno, hasta ahora no lo ha tenido. Ya, pero ahora hay un problema. Y es que ya en la información rusa se está transmitiendo esas torturas que han llevado a cabo los soldados ucranianos entre otros, Sucha. De manera que, ojo, porque a partir de ahora el martillo ruso
va a golpear de una forma, eso sí que va a ser un infierno. Lo veremos, ya lo veréis, ¿eh? Ya lo veréis. Está súper legitimado para ello ahora mismo. Se siente legitimado y lo va a hacer. Miguel, vamos con más. Bueno, vamos a continuar. Venga, seguimos con la táctica. Lebedev informó de 2 ataques contra instalaciones militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Sotska. Y fijaos, dice que anoche hubo 2 llegadas a instalaciones militares ubicadas en esta ciudad. Los residentes locales hablaron sobre una explosión que ocurrió en dirección al Instituto Sotska de la Universidad Estatal de Sumy. Al lado de este edificio estaban los almacenes de Karentyuk, que son utilizados por el ejército ucraniano. Junto a ellos hay una tienda de salchichas que también es utilizada por las Fuerzas Armadas de Ucrania. El segundo golpe se dio poco después en dirección a la planta de asfalto. Fue seguido de una poderosa detonación. Bueno, veremos ahora estos 6 meses que las armas van a empezar a escasear todavía en mayor medida en Ucrania. ¿Cuáles son los golpes de Ucrania? No pinta bien. Vamos, Miguel. Bueno, liberación de diferentes aldeas, fijaos. Fuerzas Armadas de la Federación Rusa liberaron los asentamientos de Novoegorovka y Shevchenko. Mucha gente se pregunta por qué la operación Pokrovsk de las Fuerzas Armadas rusas no avanza de forma tan rápida en comparación con la rápida acometida del ejército ruso desde Avdiivka. La razón principal es que la ciudad y sus alrededores están siendo tomados por una pinza un poco más ancha de lo habitual. Y hay que plantearse otra cuestión, Alberto. ¿Puede ser que a Putin no le interese ir muy rápido y esté manejando el timing de cara a esas negociaciones? Esto es una pregunta que lanzo yo. Esto permite resolver, dice el artículo, 2 problemas al mismo tiempo. Crear una amenaza de cerco, de modo que al final todo resulte como en Selidovo y obligar a las Fuerzas Armadas de Ucrania a comenzar a separar fuerzas a lo largo de varios sectores del frente a la vez. La velocidad, dice el artículo, no es el tema principal de este asunto. Lo principal es obligar al enemigo a cometer errores. Vale, hay algo que es muy importante en la estrategia que está llevando a cabo Rusia. Y es que está de algún modo encaminada siempre a intentar tener las menos bajas posibles. Todavía en los canales tragacionistas hemos visto hace poco discursos del tipo de poco menos que de la Segunda Guerra Mundial. Rusia le da igual la vida de sus soldados y los manda a morir. No. Esos cercos que se están llevando a cabo, y no es el primero que vemos. Comenzó todo en Bakhmut, seguramente hubo muchos más antes, pero el primero importante fue el de Bakhmut. Están encaminados a sufrir las menos pérdidas posibles. Entonces el cerco es ancho porque probablemente allí tenga desplegadas muchas fuerzas el enemigo y tienes que ir poco a poco acercándote en tu cerco para ir eliminándolo y sufrir dentro de lo posible las menos bajas posibles. De manera que es normal lo que está sucediendo. Los 6 meses de margen le pueden venir muy bien a Rusia de negociaciones, pero Pokrovsk va a caer sí o sí en menos de 6 meses. Y eso que estará muy bien defendida por ahora. Miguel, vamos. Bueno, vamos con la siguiente, testimonio también interesante. Las Fuerzas Armadas de Ucrania abandonaron a los militantes para que los masacraran minando las rutas de escape. Como informó el militante capturado, el grupo que permaneció en Kurajovo no tenía literalmente ningún lugar a donde retirarse. Las rutas de escape estaban minadas por sus propios soldados. Al mismo tiempo, poco antes de la ofensiva de las Fuerzas Armadas rusas, algunas de las unidades de élite se retiraron de sus posiciones, mientras que el comando aseguró que los militantes comunes todo estaría bien y los dejó en sus posiciones. El mando también ignoró las peticiones habituales de rotación, dejando a los militantes en sus puestos. Según informó el prisionero, no había planes para cambiarlos ni evacuarlos. Anteriormente se informó que los tanques de las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron a los suyos durante varias horas. Abandonados literalmente los militares ucranianos, Alberto. Abandonados y traicionados. Claro, el abandono en sí mismo es una traición, pero es que tú para colocar minas e irte ya te estás retirando. Es decir, que quienes están retirándose están destrozando a los que han tardado más tiempo en retirarse. Es decir, no puede acumular el ejército ucraniano más miseria. Es decir, si tuviéramos que hacer un estudio de cómo ha actuado el ejército ucraniano de cara a la posteridad, la sensación que nos quedaría es la de la miseria más absoluta. No solamente por asesinar a sus compañeros que en un momento determinado querían retroceder o entregarse, sino porque es que los mismos que se están retirando minan el territorio
antes de que sus propios compañeros puedan hacer lo mismo que ellos están haciendo. ¿Cabe más una actitud más abyecta, más miserable, más asesina? Eso es el régimen de Zelensky y se traduce en lo que está pasando en el campo de batalla. En fin, Miguel, terrible. Vamos. Bueno, vamos con más. Al más puro estilo ucraniano, las Fuerzas Armadas ucranianas han herido a 9 personas debido al bombardeo del centro de Gorlovka. Aquí tenéis la noticia: como resultado de un ataque de artillería en el centro de Gorlovka por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, 9 personas civiles, 9 civiles, resultaron heridos. Bueno, otra noticia Sí, interesante. eso sí, noticia que no saldrá en los telediarios. Zelensky explicó la interrupción de las conversaciones de Estambul por la falta de voluntad para retroceder. Zelensky señaló que el rechazo a los acuerdos de Estambul fue dictado por la renuncia de Ucrania a retirarse. Agregó que Kiev no quería aceptar la propuesta de Moscú sobre el estatus neutral y sobre la situación del idioma ruso en Ucrania. Dijeron: me retiro y me están reemplazando con un prorruso, Víctor Medvedchuk, y ya no soy presidente, dijo Zelensky. Asimismo, apoyó la expansión de Estados Unidos a expensas de Rusia bajo Donald Trump. ¿Para qué vas a decir una mínima verdad, por muy digno que esto sea, si puedes mentir descaradamente? Ese es Zelensky. Si ya habías aceptado el acuerdo, si no lo ha contado Putin, lo han contado tus propios emisarios. Las personas que mandaste a negociar con Rusia a Estambul en abril, en aquellas negociaciones a las que acudió llamadita y presencia de Boris Johnson, esto no se va a llevar a cabo. Esos negociadores con Rusia, a los que uno de ellos asesinaste, quedó otro que se llama Arestovich y que sigue todavía realizando intervenciones en YouTube y que lo explica clarísimamente. Se habían aceptado las condiciones rusas. Donbass seguiría en manos de Ucrania. Simplemente la neutralidad con respecto a la OTAN. Y brindamos con champán. Y cuando ya estaba todo cerrado, se retiran las tropas rusas de Kiev, que en ese momento estaban rodeando la ciudad, por eso se llegan a esos acuerdos, y Zelensky lo que había prometido y comprometido lo rompe. Un desleal a su propia palabra, muy británico, por no dejar de ser sinceros. Y ahora nos cuenta que es que no, que él se tuvo que cuadrar contra Rusia y la religión y el idioma. ¿Qué estás contando? Si tú, tiempo antes en tu campaña electoral, le decías a los prorrusos que ya bastaba de enfrentamientos contra Rusia, que tú ibas a ser quien finalizara los ataques contra Donbass del ejército ruso, perdón, del ejército ucraniano. ¡Qué ridiculez! Ya os digo. Mentiras, pero además mentiras que no hace falta ni mirarse una página web para ver que es una mentira. Eso lo hemos tenido todo el tiempo en la mesa. Eso, presente. Miguel, vamos con más. Bueno, vamos con otra de las noticias del día. Prohíben exhibir banderas LGBT o LGTB y BLM en las misiones de Estados Unidos en el extranjero. La orden fue emitida por el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio, y forma parte de la política de Trump a eliminar los programas de diversidad, equidad e inclusión. Las únicas dos excepciones son el emblema del prisionero de guerra desaparecido en acción y la bandera de los detenidos injustamente. A raíz de esto, Zaharova ha reaccionado sobre estas informaciones. Dice Zaharova que después de esta decisión, solo las embajadas de los países de la Unión Europea permanecerán bajo estas banderas y cara a cara con los problemas creados para ellos. Pero hace 2 días, aquellos países que no permitieron que las misiones extranjeras estadounidenses participaran en la propaganda de esta tontería, cayeron bajo el rodillo de sanciones de Estados Unidos, recordó Zaharova. Pues, entre ellas, Hungría. El disparate, porque es un disparate absoluto de género, llega un momento en el que todo el mundo se está planteando, pero qué tontería es esta de las banderas LGTBI. Tú tienes tu condición sexual y punto, disfrútala. No tienes que estar dándonos la paliza a los demás. Yo no estoy todo el día diciendo me han gustado toda la vida las mujeres. ¿Y qué más le da al mundo lo que me gusta a mí?
Ese es un disparate, que obviamente es una agenda o corresponde a una agenda bien dirigida para socavar la natalidad en los países europeos, lo que queramos, pero es una agenda clara. Claro, cuando alguien con relevancia lo pone sobre la mesa y como vemos ya se produce la prohibición, inmediatamente quienes continúan en esa mecánica ridícula quedan todavía mucho más con el traserillo al aire. Veremos cómo acaba todo ese rollo LGTBIQ+, mega, no sé ya ni por qué le traban, durante los próximos 2 años. Cuando explicábamos que el globalitarismo necesita eliminar físicamente a Donald Trump, matarle, realmente hay tantas cosas que pueden cambiar si Donald Trump sigue en el poder, y no porque él sea maravilloso, sino simplemente porque no está entrando en un juego absurdo y eso coloca en evidencia a quienes sí están entrando en un juego absurdo. Veremos, amigos magos. Pushilin, el jefe de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, en su discurso semanal afirmó que los grupos de reconocimiento rusos, si es necesario, se infiltrarán en el territorio de Pokrovsk y la región de Dnepropetrovsk. Esta declaración se produce en medio de informes sobre avances del ejército ruso en zonas fronterizas, lo que ha provocado reacciones contradictorias. Nuestros exploradores, si es necesario, entrarán en Pokrovsk como en la región de Dnepropetrovsk, dijo Pushilin. Parte importante, Rusia no va a parar aunque haya negociaciones. Es más, yo creo que le viene fenomenal, Alberto, este avance en esta región tan importante de Pokrovsk, que coincide justo con unas negociaciones y con la toma de posesión de Donald Trump. Parece que el timing, Alberto, es casi perfecto. Absolutamente, y de hecho fijaos que a Rusia no le interesa parar ni decelerar los avances. Por una parte, porque claramente cual sea tu posición, cuanto mejor sea a la hora de negociar, más beneficio vas a obtener del acuerdo de paz. Y segundo, porque ahora ya hemos visto que Donald Trump ha dado 6 meses de margen para ese acuerdo de paz, pues tenemos 6 meses para conseguir todo lo que queremos sin quedar mal con el mundo. Los rusos lo tienen claro. Es decir, ya no se les puede acusar de no, es que los rusos no quieren la paz, que es lo que habría sucedido en el caso de que la administración Biden hubiera instado algún proceso de paz. No. Ahora mismo tienen carta blanca para seguir avanzando como un Panzer dentro del territorio ucraniano hasta conquistar todo el Donbass que necesitan y ya veremos si se desvían hacia el oeste en Odessa, que esa es una de las grandes dudas que surge ahora mismo en el debate. Pero desde luego, clarísimo el avance, Miguel, súper interesante y vamos a vivir unas semanas trepidantes en cuanto al conflicto. Señor, vamos con más. Y no menos interesante, Alberto, es la siguiente, porque Oleksandr Syrskyi, comandante en jefe de Ucrania, reconoce que Kiev no podrá ganar si se limita a defender. Oleksandr Syrskyi ha reconocido en una entrevista con un medio local, el TSN, que Kiev no va a poder ganar en su conflicto con Rusia si se limita a defenderse. Por mucho que te defiendas, seguirá retrocediendo. Y nos vemos obligados a mantener la defensa y a concentrar nuestras fuerzas prácticamente a lo largo de todo el frente, expresó Syrskyi. Preguntado sobre cómo debería lanzar Ucrania acciones ofensivas en medio de los constantes avances rusos en el frente, con decenas de localidades liberadas últimamente, Syrskyi reiteró la apuesta de Kiev por el uso de drones. Fuimos los primeros del mundo en crear las fuerzas de sistemas no tripulados. Ahora estamos desarrollando el componente no tripulado. Estamos desarrollando activamente plataformas robóticas. Estamos desarrollando plataformas de combate terrestre. Syrskyi admitió que Ucrania no dispone de sistemas de defensa antiaérea que puedan derribar el misil hipersónico ruso Oresnik de alcance intermedio, que ya sabéis que Moscú lanzó en noviembre del año pasado. Admitió que la situación obliga no solo a impulsar las negociaciones con los aliados que tienen los sistemas necesarios, sino a lanzar el desarrollo del propio sistema de misiles. Yo creo que se olvida Syrskyi, que ya nos dice lo mal que está la situación en el frente, de que hay un nuevo presidente en Estados Unidos que se llama Donald Trump, Alberto. Sí, y fíjate, quizás precisamente porque no se olvida de eso, hace estas declaraciones. Y es que claramente estas declaraciones de Syrskyi es el discurso de una rata cuando está abandonando el barco. ¿Por qué? Porque como que no, es que si no atacamos no vamos a lograr nada, porque solo nos estamos defendiendo y eso en el tiempo permitirá a Rusia ganar la guerra.
¿Y qué habéis hecho desde el principio? Hasta el 6 de agosto de 2024, cuando llevabais ya 2 años y medio de guerra, os habéis estado defendiendo todo el tiempo. Y el 6 de agosto iniciáis una locura en Kursk que ni siquiera tenía que ver con el dejar de defenderos y atacar, tenía que ver con intentar encontrar una forma de presionar a Rusia secuestrando una central nuclear en Kursk. Es decir, que ahora Sirski, que es el mayor general, el mayor responsable militar, descubre el Mediterráneo y nos dice, no, es que así no podemos ganar la guerra o no podemos lograr nada. ¿Por qué lo hace? Cuando es algo evidente. Él ha tomado el mando como general, no ha decidido retirarse porque esta guerra no se puede ganar o cosas por el estilo. No. ¿Por qué no haces las declaraciones cuando tomas el poder? Y las haces ahora, cuando ya se está hablando de que vais a tener que ceder en todo. Porque Sirski es otra ratita abandonando el barco. Es decir, que a mí no me digan que aquí no se ha logrado nada por mi culpa, porque claro, si siempre estamos defendiendo... En fin, Miguel, otra rata abandonando el barco. Bueno, pues vamos con más. Y vamos con otra noticia. El gobierno de Trump permite la deportación de migrantes ilegales sin juicio. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió una orden que permite a las fuerzas del orden deportar a migrantes ilegales sin una orden judicial de inmigración. Así lo informa New York Times. El DHS dijo que la innovación tiene como objetivo fortalecer la seguridad nacional y pública al tiempo que reduce el gasto público al facilitar la toma rápida de decisiones sobre inmigración. El departamento aclaró que la deportación inmediata se aplicará a aquellos que no tienen el derecho de ingresar y permanecer en los Estados Unidos, así como el derecho a la protección contra la deportación. Bueno, Alberto, pues noticia interesante. Sigue habiendo una parte del debate a medias. Vas a deportar a esos, se estima en 11 millones. Hay muchos cálculos, obviamente. Al ser inmigrantes irregulares, pues claramente no se sabe el número exacto. Pero es que se estima que no son menos de 11 millones. Bueno, tú a esas personas las echas. Personas que están trabajando. No, es que son condiciones. Vale, bien, pero están trabajando. Están llevando a cabo una actividad económica para mantenerse. Están en unos negocios trabajando. ¿Qué va a pasar con esos negocios si tú echas a 11 millones de personas? Es decir, estamos viendo, cuanto más precipitado vemos que son las teóricas medidas que va a realizar Trump, vamos, que no ha pasado ni un día y ya ha firmado 100 órdenes ejecutivas, más claro se está dando a ver que en realidad solamente tienen una función de amedrentamiento. Es decir, evitar que pasen la frontera, pero expulsar grandes cantidades de inmigrantes, no. No lo van a hacer, amigos magos. Si hubiera tardado varias semanas en empezar a verse ya la implementación de esas ordenanzas, bueno, habría una posibilidad, veremos. En la práctica es muy difícil, pero bueno, veremos. Pero es que el hecho de que lo hagan todo el primer y segundo día implica que no tiene ese objetivo, tiene otro objetivo. ¿Cuál es el objetivo real? El de amedrentar y, de algún modo, evitar cualquier efecto llamada de la anterior administración Biden. Es decir, que los que pensaban venir a Estados Unidos no vengan. Y dentro de todo ese debate siempre decimos, Estados Unidos es el país del mundo que menos derecho tiene a obligar a respetar sus fronteras, porque es el que más daño ha generado y más pobreza ha generado en sus países vecinos. Miguel, súper interesante, vamos. Bueno, vamos con Scott Ritter, que lo traemos muchas tardes en La Magia. Ritter advierte a la OTAN de una inminente ruptura con Estados Unidos por las palabras de Donald Trump sobre el gasto. El oficial de inteligencia retirado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Scott Ritter, evaluó la demanda del nuevo presidente Donald Trump de elevar el listón del gasto en defensa para los miembros de la OTAN al 5% del PIB. Esta decisión del político, según Ritter, señala a la OTAN sobre una ruptura inminente con Washington. Este es el fin. La relación de 75 años entre Estados Unidos y la OTAN ha terminado, dijo el oficial de inteligencia Scott Ritter. Scott Ritter tiene muy buena información, pero en sus análisis a veces es demasiado optimista. Y este es uno de los casos. Hay que entender que todos los títeres europeos saben que se van a llevar su comisión
con el dinero que envíen a las empresas estadounidenses para comprar las armas que reemplacen a las ya remitidas a Ucrania, en las que también se llevaron su comisión. Así es que, querido Scott Ritter, no es una caída inminente de la OTAN. Que la OTAN obviamente perderá sentido y caerá en el tiempo, sin duda, porque es una institución ridícula. Pero que antes se va a generar mucha pobreza con la excusa de la OTAN a los países europeos, también. No es inminente la caída de la OTAN, por desgracia. Seguimos, Miguel. Bueno, pues vamos a por la siguiente, que nos viene del lado de la diputada Zurova. El acuerdo de paz puede ser firmado por la Rada en lugar de Zelensky. La primera vicepresidenta del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma estatal, Svetlana Zurova, dijo que un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev no podría ser firmado por el líder de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sino por la Rada Suprema. Comentarios en una conversación con Lenta. Tal cual. Importante, Alberto. No, es que tiene toda la razón. O sea, Zelensky no pinta nada, no es el presidente legítimo. Además de que hay muchos acuerdos de ámbito internacional que se deben firmar con los parlamentos. Pero es que tú encima ni siquiera eres el presidente legítimo. Presidente legítimo debería ser, en cualquier caso, debería ser el presidente de la Rada Suprema, que por lo que declaró el Kremlin, había sido detenido. Con lo cual, no, Zelensky no puede firmar absolutamente nada. Seguimos, Miguel. Bueno, vamos avanzando en la información. Nos quedan cosas muy interesantes. Y en esta noticia dice que la Unión Europea y Gran Bretaña se preparan para una posible guerra comercial con Estados Unidos. La Unión Europea y Gran Bretaña han desarrollado un conjunto de medidas en caso de una posible guerra comercial con Estados Unidos si la administración de Trump decide introducir los llamados aranceles punitivos. Político informa de ello citando entre las fuentes a funcionarios europeos. La situación empeoró tras las declaraciones de Trump sobre una posible revisión de los acuerdos comerciales con la Unión Europea y el Reino Unido. El nuevo líder estadounidense dejó en claro que las prioridades de su administración son proteger los intereses nacionales y fortalecer las medidas proteccionistas. Bruselas y Londres esperan un acuerdo diplomático y pretenden intentar convencer a Trump de que abandone su dura política arancelaria. Veremos. Bueno, veremos mucho ruido al respecto de los aranceles y pocas nueces. Sí que efectivamente Gran Bretaña y la Unión Europea intentarán sabotear la administración Trump, incluso en el tema de aranceles, pero ya veréis cómo no hay tantas nueces como ruido. Bueno, y si no queréis tener ningún tipo de pesadilla y dormir bien por las noches, ni con el jardinero, ni con Zelensky, ni con Arestovich, ni con Nancy Pelosi, ni con Sullivan, ni con Sirski, ni con Kirby, pues tenéis que suscribiros a la magia de la bolsa. Los que no estéis suscritos y nos estéis viendo, por favor, a mano derecha tenéis el logotipo en verde y rojo